Bueno, en este pequeño tutorial lo que vamos a recordar es cómo ver si unos datos se parecen a una distribución, despejar los parámetros y afinar un poco utilizando diagramas de percentiles o diagramas QQ. Lo primero que hemos hecho es crear una serie de datos 1, 2, 3, 4 y 5, lo hemos puesto en un directorio que se llama diagramas QQ y vamos a ir leyéndolos de uno en uno. Entonces lo primero que hacemos es, vamos a leer datos 1, vamos a hacer como un scan y el nombre del directorio entre comillas, que es datos1.dat. Nos sale que hemos leído perdón, 1000 ítems. Si nos vamos aquí, vemos que nuestros datos son de tipo entero, no tienen decimales. Y lo siguiente que vamos a hacer es un histograma, en el que nos dice que nuestros datos son de tipo enteros, es una variable discreta y además nos dice que tiene forma de campana de Gauss. Esto nos deja con dos posibilidades, o puede ser una binomial o puede ser una Poisson. Para distinguirlas, recordad que la binomial se distingue de la Poisson porque en la Poisson la media y la desviación típica son, pero la media y la varianza son iguales y en la binomial no. Entonces vamos a calcular la media de estos datos 1, 5,99, y la varianza de estos datos 1. Y nos encontramos con que vale 4, con cuyo motivo lo que estamos viendo es que esto no es una Poisson, por tanto esto debe ser una binomial. Una vez que pensamos que es una binomial, lo siguiente es recordar que la binomial tiene dos parámetros, el n y el p, y vamos a calcular. Para ello, recordamos que en la binomial tenemos que la media es n por p y la varianza es n por p por 1 menos p, son casi iguales. De hecho, la varianza, como se ve, es n por p, que es la media, por 1 menos p. Y eso nos dice que 1 menos p es la varianza partido por la media, y despejando nos encontramos con que p vale 1 menos varianza partido por media. Así que eso es lo que vamos a calcular, que va a ser 1 menos la varianza de los datos partido por la media de los datos. Vamos a ver por pantalla nuestro p, que es 0,26. Y una vez que tenemos calculado la p, la n la podemos despejar de la primera ecuación como m partido por p, o sea, la media partido por p. Entonces, n pues va a ser la media de datos 1 partido por p, lo cual nos da un valor de n de 22,62. Como debe de ser entero, redondeamos y suponemos que nuestro n es 23. Entonces nosotros pensamos que nuestros datos corresponden a una binomial con n igual a 23 y p igual a 0,26. Para comprobarlo vamos a hacer un diagrama QQ. Vamos en primer lugar a quitar de pantalla nuestro PDF que llevaba la forma de despejar. Entonces vamos a hacer unos diagramas QQ. Lo primero vamos a decidir de qué valores vamos a calcular percentiles. La idea es hacer un sec, en principio de 0 a 1, de 0,1 en 0,1. Pero si hacemos esto nos encontraremos con que los valores extremos nos pueden engañar. Entonces quitaremos el 0 y el 1. Iremos de 0,1 a 0,9. Y estos son los percentiles. La idea es buscar los percentiles 0,1, 0,2 hasta 0,9, tanto de mis datos como de la binomial esta que pensamos que se parece y poder compararlo. Así que lo primero que vamos a hacer es llamar per1 a los percentiles de mis datos. Hacer percentiles se hace con la orden quantile. Hay que indicar de qué datos vamos a cogerlos y qué percentiles vamos a calcular, correspondientes a los valores. Ya tengo mis percentiles 1, voy a calcular los percentiles de la binomial. A eso le digo a R que estoy trabajando con una binomial, que los parámetros n y p ya los he calculado. Y ahora le digo que quiero calcular percentiles poniendo una Q delante e indicando valores para indicar que voy a calcular exactamente los mismos percentiles de los datos que de la binomial. Lo que voy a hacer ahora es dibujarlo, a ver hasta qué punto se parecen. Voy a poner en el eje X los percentiles de los datos y en el eje Y los percentiles de la binomial. Y aquí tenemos nuestro dibujo. Vemos que excepto uno que se sale, parece que todos están alineados. En este caso,
La escala que me ha puesto de dibujo es prácticamente la misma en el eje X que en el eje Y, cuyo motivo parece claro que están alineados en la diagonal, pero como él puede cambiar las escalas, para estar más seguro, dibujamos la recta y igual a X, eso lo hacemos con la orden apply. Y recordar que lo que tenemos que poner es el término independiente, en este caso en y igual a X el término independiente vale 0, y el coeficiente de la X, que en y igual a X vale 1. Bueno, pues aquí tenemos, efectivamente, esto era la diagonal, y como vemos casi todos los percentiles están en la diagonal, el único que no está en la diagonal no se ha separado mucho, lo cual nos hace pensar, utilizando este diagrama QQ, que los percentiles de los datos y de la binomial son casi iguales, o lo que es lo mismo que la binomial y los datos son prácticamente iguales. Bueno, vamos a ir repitiendo esto varias veces, vamos a hacerlo de nuevo con datos 2, lo que voy a hacer es limpiar. Voy a quitarme también el dibujo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con datos 2. Lo primero que hago es datos 2. Lo que hago es importarlo. El nombre era, entre comillas, datos2.dat. He escrito mal. Scan. Vale, lo hemos leído. Nos vamos aquí. Me dice que datos 2 vuelven a ser de tipo entero, así que voy a hacer el histograma. Y me vuelve a salir que tiene una forma más o menos de campana de Gauss, un poco menos apreciable que en la otra, pero si se parece a algo, desde luego es una campana de Gauss. Lo cual me hace pensar que en todo caso se parecerá a una binomial o a una Poisson. Voy a calcular la media de datos 2, 62, voy a calcular la varianza de datos 2, 135, una vez más me sale que si se parece a algo, esto se va a parecer a una binomial, así que voy a volver a hacer lo de encontrar la n y la p, a ver hasta qué punto se parece. Una vez más, recordar que para binomiales tenemos aquí que la m es np, la varianza n por p por 1 menos p, y la p se puede despejar como 1 menos la media parecido por la varianza. 1 menos la media de datos 2 partido por la varianza de datos 2, cual me dice que la p vale 0,53. El n se puede despejar como la media partido por p. Sabemos que con el problema de que al ser número entero luego tendremos que redondear. Media de datos 2 partido por p. Y nos dice que la n él piensa que es 115,59. Yo voy a coger como n 116 de 115,59, o sea, redondeo. Y una vez más tenemos la misma historia. Como sé yo, si se parece a algo, debería parecerse a una binomial con esa n y esa p, pues vamos a ver si se parece o no a base de hacer un diagrama QQ. Vamos a quitarnos el PDF. La idea vuelve a ser la misma, vuelvo a coger exactamente los mismos valores, no hace falta ni volver a escribirlo porque lo tenía escrito de antes. Voy a coger de 0 a 1, pero realmente de 0,1 a 0,9 con esto. 0,1 a 0,1 para calcular percentil 10%, 20%, etc. Voy a calcular percentiles 1 a los percentiles de los datos. Voy a coger percentiles de datos 2 con exactamente esos percentiles, 0,2, etc. Y voy a hacer lo mismo para mi binomial. Voy a coger y voy a decir que yo realmente pienso que tengo una binomial con esa n y esa p, que lo que quiero es percentiles, que quiero percentiles exactamente correspondientes a los valores que he indicado, 10%, etc. Y luego voy a ver si se parecen. Así que lo que hago es volver a dibujar en el eje X los percentiles de datos, en el eje Y los percentiles de la binomial. Parece que están bastante alineados, aunque también se salen un poco más. Voy a dibujar la recta. Término independiente de y igual a x, 0. Término independiente en y igual a x, término en x, 1. Y aquí vemos lo que nos sale. Realmente no, aunque pensábamos que estaban alineados, ya vemos que esta recta no es la recta del primer cuadrante, como nosotros pensamos, esta es la del primer cuadrante. Nuestros datos se han separado mucho de la recta, con cuyo motivo mis datos no se parecen demasiado a una binomial, cosa que en el histograma ya veíamos que tampoco se parecían mucho a una binomial.
Vamos a repetir lo mismo con datos 3. Vamos a limpiar. Vamos a leer datos 3. El nombre del archivo era datos3.net. Me ha leído 500 datos. Veo aquí que datos 3 no tiene decimales. Vamos a ver a qué se parece. Un histograma de datos 3. Vemos que si se parece a algo será a una geométrica. Como creemos que en todo caso se parecerá a una geométrica, pues necesitamos saber despejar una geométrica. Y aquí tenemos cómo se despejaba de una geométrica. En una geométrica, la m es 1 menos p partido por p y la v es 1 menos p partido por p cuadrado, que lo podemos ver como que es 1 menos p partido por p, que es la media, partido por otro p, y de ahí se despeja fácilmente la p, como la media partido por la varianza. Así que así es como voy a despejar yo mi p. También se puede despejar de la primera ecuación, por ejemplo, pero esta es la forma más rápida. Entonces, la p lo voy a despejar como 1 menos la media partido por la varianza, perdón, como la media partido por la varianza, la media de datos 3 partido por la varianza de datos 3, que me dice que él cree que la media, la p, perdón, es 0,21. Pues vamos a suponer que esto se parece. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues calcular percentiles de datos 3 y de la geométrica con este parámetro, a ver si se parecen. Los valores van a ser los mismos, de 0,1 a 0,9, de 0,1 a 0,1, no los vuelvo a definir. Los percentiles de los datos, per 1, pues va a ser calcular percentiles con la orden cuantile de datos 3, exactamente tantos como me digan mis valores. También voy a calcular los mismos percentiles de una geométrica. Yo pienso que tengo una geométrica con ese parámetro p. Le digo que me calcule percentiles exactamente de los mismos valores de los que he calculado percentiles de los datos y ver a ver hasta qué punto se parecen. Voy a hacer un plot de los percentiles de los datos con respecto a los percentiles teóricos. Y aquí vemos que salen también más o menos alineados, pero ya hemos visto en el ejemplo anterior que me puede engañar y que hay algunos que se salen un poco de la recta. Pues nada, voy a dibujar también la recta. La recta y igual a x, tiene término independiente 0, coeficiente de la x 1. Pues aquí tenemos lo que nos está saliendo, y es que la sensación es que gran parte de los percentiles sí que están en la recta y que los que se separan tampoco se separan mucho. Seguramente estos datos se parecen a una geométrica, aunque haría falta hacer un test de bondad de ajuste para estar más seguros. Vamos a un ejemplo 4, limpiamos nuestros datos, limpiamos nuestro dibujo. Vamos a leer datos 4. Voy a volver a hacer con scan. El nombre del fichero era datos4.dat. Ha leído 2000 datos y vemos aquí que estos sí que tienen decimales. Como tienen decimales, pues ya sabemos que serán más bien exponenciales o normales. Pues vamos a ver un histograma de esos datos 4. Y al hacer, perdón, se me había quedado puesto al hacer el histograma de datos 4, pues ya vemos que tiene forma en todo caso de una exponencial, con cuyo motivo lo que necesitamos es sacar el parámetro de la exponencial y una vez que tengamos el parámetro pues poder comparar. Aquí tenemos cómo se saca. En el caso de la exponencial lo que tenemos es que la media es 1 partido por lambda y la varianza es 1 partido por lambda cuadrado. Hay varias formas de despejar, uno es aquí, lambda es 1 partido por la media, y una forma más robusta es dividiendo uno entre otro. La varianza una vez más es la media partido por lambda, con cuyo motivo aquí hay un error, el parámetro debería llamarse lambda, pues lambda es, como la varianza es la media partido por lambda, pues lo que sale es que lambda es la media partido por la varianza. Así que eso es como voy a calcular el parámetro lambda. Vuelvo a recordar que aquí está mal el nombre del parámetro, es lambda. Bueno, pues lo que voy a llamar es lambda, va a ser, como dice aquí, la media de los datos, en este caso de datos 4, partido por la varianza de datos 4. Y me dice pues que él piensa que si esto se parece a una exponencial será con lambda igual a 2,6 aproximadamente. Bueno, pues vamos a ver si se parece. Una vez más calculamos los valores para los que vamos a calcular percentiles, como son siempre los mismos, no hace falta.
Ya sabemos que es 0,1, 0,2, etcétera, etcétera, hasta 0,9. Voy a calcular mis percentiles de los datos 4, vamos por la orden cuantile, de datos 4 y exactamente los valores que he calculado. Voy a calcular también los percentiles de la distribución que yo creo. Yo pienso que esto es una exponencial con parámetro este lambda que he calculado. Voy a calcular también sus percentiles y los voy a calcular los mismos valores para los que haya calculado los percentiles de datos. Como quiero compararlos, pues voy a dibujarlos. En el eje X pongo los percentiles de los datos, en el eje Y los de la distribución. Y vemos que parece que están muy alineados. Teniendo en cuenta las escalas, parece que efectivamente esta línea que más o menos sigue es la recta y igual a X, pero para estar seguro, dibujo la recta. La y igual a X, término independiente 0, coeficiente del X1. Ya vemos que menos de lo que se parece, de lo que esperábamos, los puntos no están exactamente en la línea, pero nos encontramos con que sí que parece que están muy alineados, lo cual parece, y tampoco se separan demasiado. Seguramente estos datos se parecen a una exponencial y seguramente también habría que comprobarlo un poquito mejor con un test de bondad de ajuste. Quizás una duda que se puede uno quedar, como aquí es muy fácil despejar de dos formas, es si no podíamos haber calculado de otra forma. La P la podíamos calcular como 1 partido por la media. De datos 4. Y ya vemos que no nos sale exactamente lo mismo. Y posiblemente la diferencia entre haberlo calculado de una forma o de otra ha influido en el ajuste. Si nosotros hubiéramos calculado la P de esta forma, vamos a ver qué es lo que no hubiera pasado. En este caso es solo repetir, los percentiles de los datos ya están calculados, lo voy a volver a calcular. En este caso le he puesto el nombre, se me ha ido, ya sabéis que el nombre del parámetro es lambda. Entonces, en vez de haber calculado la lambda como la calculé, la podía haber calculado como 1 partido por la media de datos 4. Y en este caso, pues seguramente los datos se parecerán más. Nosotros teníamos ya calculado los percentiles de los datos. Voy a calcular también qué percentil hubiera tenido una exponencial con este nuevo valor de lambda. Si dibujamos, ya veis que siguen estando muy alineados, pero si ahora dibujamos el upline, vemos que la recta se parece mucho más, lo cual nos quiere decir que de las dos posibilidades que tenía de calcular el parámetro, en uno me daba 2,6 esencialmente y en otro 2,9, el parámetro se parece mucho más al segundo. A veces se parece más a una forma de calcularlo y otras veces al otro, y el tener dos formas de calcular el parámetro, pues lo que nos da es dos posibilidades de comparar con exponenciales, pero con parámetros un poco distintos para ver a cuál de los dos se parece más. Bueno, finalmente pues vamos a ver a qué se pueden parecer datos 5. Y eso otra vez lo mismo. Leo datos 5. Quitar de pantalla esta ventana de PDF donde venía como calcular parámetros. Entonces en datos 5 pues lo que tengo que hacer es leer con un scan el fichero que se llama datos 5.dat. Lo veo, me dice que datos 5 tiene decimales, o se parecerá a exponencial o a normal en todo caso. Vamos a hacer un histograma. Sale con forma de campana de Gauss, luego en todo caso se parecerá a una normal. La normal tiene dos parámetros y los parámetros son exactamente la media y la desviación típica, con cuyo motivo para calcular estos parámetros, pues lo único que tenemos que hacer es calcular media y desviación típica, no hay que despejar. M sería la media de los datos 5, y la S pues sería la desviación típica de datos 5. Como curiosidad, pues sale que esto parece que debería parecerse a 5, que si vemos en el dibujo, efectivamente la media parece que se parece a 5. Y desviación típica 1, o sea 5, 1 a la derecha, 1 a la izquierda, entre 4 y 6 la mayor parte de los datos, que vemos que se corresponde con nuestro dibujo.
Entonces nosotros creemos que nuestros datos se parecen a una normal con esta media y esta desviación típica, pues vamos a hacerlo. Para eso decidimos los valores de los percentiles, una vez más entre 0,1 y 0,9. Calculamos los percentiles de los datos. De datos 5, exactamente los mismos valores que estamos utilizando siempre. Calculamos como percentiles 2 por los de lo que nosotros pensamos que tenemos. Nosotros creemos que tenemos una normal con la media y la desviación típica que hemos calculado. Pues vamos a calcular de esa normal los percentiles, le ponemos una Q, en los mismos valores que hayamos calculado los percentiles de los datos. Y vamos a ver hasta qué punto se parece. Per1, Per2, lo dibujamos. Parece que están alineados. Para estar seguros si esta línea es realmente la diagonal del primer cuadrante, pues dibujamos esa línea, la y igual a x, en y igual a x, término independiente 0, el coeficiente de la x 1, pues ya vemos que sí y que efectivamente todos los puntos están esencialmente en la línea, con cuyo motivo la conclusión es que esto se parece mucho a esa normal. Conclusión, lo que hay que hacer es leer siempre los datos, comprobar si tienen decimales o no, hacer un histograma para ver el dibujo y ver con cuál se podría corresponder. El único momento en que podemos tener dudas es si es discreta y será una campana de Gauss. Para distinguir si es binomial o Poisson, calculamos media y varianza. Si son parecidos, Poisson; si son diferentes, binomial. Una vez que tenemos eso, en función siempre de la media y de la varianza o media desviación típica, calculamos los parámetros. Para calcular los parámetros, pues hemos visto un poquito el cómo se podía hacer. Voy a poner aquí todos los casos y así lo recordamos. Si es una binomial, pues lo que tenemos es que nuestra binomial tiene como media NP, varianza NP1 menos P, y se despeja de esta forma. Caso de que en vez de ser una binomial sea una Poisson, la media y la varianza valen lambda, entonces pues para despejar lo que se hace es o bien se coge la media, o bien la varianza, o bien la semisuma de los dos. En el caso de la geométrica, la media es 1 menos P y la varianza es 1 menos P partido por P cuadrado, lo cual nos da una forma fácil de despejar que M partido por V también se podría despejar solo de la primera ecuación. En caso de, no lo hemos usado, pero en el caso del uniforme tenéis aquí la forma de despejar, pero es más complicada. Como la media es más B partido por 2 y la varianza B menos A al cuadrado partido por 12, normalmente lo que se hace es se despeja B en la primera ecuación, se sustituye en la segunda, será una ecuación de segundo grado y se resuelve. En el caso de la exponencial, aquí tenéis la fórmula de la media y la varianza, y para despejar se puede despejar de la primera ecuación o bien como la media partido por la varianza. Y finalmente, en el caso de la normal, pues sencillamente los parámetros son precisamente la media y la varianza. Como ya hemos visto en el ejemplo, si hay más de una forma de despejar los parámetros, pues una buena idea es probar con todas las formas de despejar, porque nos dan distintos valores de los parámetros, que a veces son iguales, a veces son diferentes, que nos puede ser que uno funcione mejor que otro. En cualquier caso, una vez despejados los parámetros, lo que se hace es decidir para qué valores se calculen los percentiles, en caso de que no nos digan nada de 0,1 a 0,9, de 0,1 a 0,1. Se calculan los percentiles de los datos para esos valores, se calculan los percentiles de la variable que nosotros pensamos que tenemos con los parámetros que tenemos para los mismos valores, se dibujan con el plot los percentiles de los datos en el eje X, los percentiles de los datos de la variable que creemos que sigue en el eje Y, y para evitar errores, pues lo que se hace es dibujar la recta Y igual a X para estar seguros si nuestros datos se parecen o no a la recta. Para eso se utiliza la forma upline y se pone primero el término independiente y después el coeficiente en X. En el caso de Y igual a X, término independiente 0, el coeficiente de la X 1. Si los datos se parecen mucho a la recta, pues sabemos que efectivamente nuestros datos se parecen a la variable. Si se diferencian mucho, sabemos que nuestros datos no se parecen a la variable. Si se parecen pero no mucho, pues la idea es intentar ajustar mejor con un contraste de hipótesis. Bueno, y aquí terminamos pues este tutorial.